El mundo es la materialización de las formas de pensamiento de la inteligencia divina. Todo es una vibración. Así como hay ondas de calor, luz, electricidad y energía, existen también ondas de pensamiento. El pensamiento tiene un poder enorme y todo el mundo lo experimenta en alguna medida, pero podría ser 1000 veces más efectivo si se comprendiera la mecánica de las vibraciones del pensamiento, las técnicas para controlarlas y el método de transmitirlas a otras personas a distancia. Con la comprensión de las fuerzas mentales se despiertan poderes psíquicos ocultos. Pueden verse objetos distantes, escucharse sonidos lejanos, enviar mensajes a cualquier lugar del universo, curar enfermos a miles de kilómetros de distancia y viajar a los lugares más remotos en un instante. No existe límite para el poder de la mente humana, cuando se ha aprendido a sumergirla en la mente cósmica. Poder de la concentración. Las fuerzas de la naturaleza, cuando fluyen libremente sobre un área extensa, se mueven con lentitud y con menos poder que cuando se funden en una masa y se canalizan a través de una salida restringida. El curso manso de un río, cuando es detenido por la presa de un pantano y su agua acumulada, se precipita por las válvulas de salida con fuerza impresionante. Los rayos cálidos del sol, si se magnifican con la lente de la lupa, son capaces de quemar objetos. Tal es el poder generado por la concentración de fuerza. Esta ley natural también es aplicable a las personas en todos los campos de su actividad. La concentración mental consiste en fijar la mente durante un periodo de tiempo prolongado, en un punto externo o interno. No puede haber concentración sin algo sobre lo que enfocar los rayos mentales. Ha de ser un solo objeto o idea. Algunas personas se sienten orgullosas, a veces, de ser capaces de pensar en dos cosas a la vez. La mente no funciona así. Sus ondas fluctuantes están simplemente rebotando de una idea a otra, con la velocidad de la luz. La mente solamente puede hacer una cosa a la vez. Quienes imaginan que las labores mundanas, como fregar platos, por ejemplo, se hacen más rápidamente pensando en una playa soleada y llena de palmeras, se engañan a sí mismos. Sus ondas mentales oscilan entre las imágenes que están soñando despiertos y la tarea que tienen entre manos. La atención aplicada al trabajo se ve disminuida debido a las constantes interrupciones, mientras que sus manos también se mueven con mayor lentitud. Cuánto mejor es mantener la mente concentrada y concluir el trabajo en la mitad de tiempo. Cuando una se encuentra absorta en la lectura de un libro o en un programa de televisión, no oye los ruidos que se producen a su alrededor, ni se da cuenta de que alguien le está llamando, ni ve a la persona que se aproxima, ni huele la fragancia de las rosas que están junto a ella. Esto es concentración o firme fijación de la mente en una cosa. Todo el mundo posee, en alguna medida, la facultad de concentrarse. Una práctica consciente de esta habilidad fortalece las corrientes del pensamiento, clarifica las ideas y nos pone parte del inmenso poder latente en la mente. Lo que antes parecía nublado y confuso se hace claro y definido. Lo que era difícil y complejo se torna fácil. Se es capaz de trabajar con mayor eficacia, de desarrollar más labor en menos tiempo y de incrementar la propia capacidad. La concentración puede también prevenir o minimizar los problemas de la senilidad. A partir de los 30 años, las células del cerebro humano mueren a un promedio de 100.000 por día. Es de una importancia vital fortalecer y utilizar al máximo la propia capacidad durante la decadencia. Quien practica la concentración retiene una visión mental clara. El cirujano opera a su paciente con la atención concentrada al máximo. Una profunda absorción caracteriza el trabajo del técnico, del ingeniero, del arquitecto o del pintor ocupados en dibujar los mínimos detalles sobre su plano, en el que la precisión es de la mayor importancia. La misma concentración es necesaria en la vida espiritual, donde el aspirante ha de habérselas con las fuerzas internas. Para progresar, ha de desarrollarla hasta un grado muy alto. La práctica requiere paciencia, voluntad, regularidad e infatigable constancia. No hay atajos en la vida espiritual. En yoga,
como en otras disciplinas espirituales, la concentración es el primer paso hacia la meditación, que a su vez lleva finalmente a la experiencia de Dios. Lo que la mayoría de las personas llaman meditación no es más que concentración. El poder de la mente es dirigido y enfocado sobre una idea abstracta o un símbolo inspirador. Cuando todas las vibraciones de pensamientos ajenos se han apaciguado, uno va directamente a la fuente, como una flecha. Hay muchas calles que llevan al centro de la ciudad. Para llegar a él, basta seguir cualquiera de las calles. No lo conseguirá, en cambio, quien camine sin cesar de una a otra. Toda la creación es Dios, de acuerdo con la filosofía Advaita o Vedanta monístico. Una intensa concentración en cualquier símbolo puede, por lo tanto, llevar finalmente a la realización de Dios. Sin embargo, los símbolos abstractos, por no ser emocionales, y los símbolos que elevan la mente son más efectivos que cualquier otro que están coloreados con un matiz emocional y arrastran la mente hacia abajo. Aunque la mente esté controlada durante la concentración, el momento en el que se produce la meditación no puede controlarse. Uno entra en la meditación como se entra en el sueño. La meditación es un flujo constante de un pensamiento de lo supremo. Es una identificación del individuo con Dios, y su experiencia es semejante al fluir del aceite de un recipiente a otro. El mejor amigo, el peor enemigo. La mente es el peor enemigo de sí misma y también su mejor amigo. De acuerdo con el pensamiento yógico, la mente se manifiesta a través de 5 estados o patrones de conducta. En el primero, Kipta está fragmentada, distraída y dispersa sobre distintos objetos. Se muestra inquieta y salta de una cosa a otra. En el segundo estado, Muda, aparece embotada y olvidadiza. Vikipta es el esfuerzo para reunir los rayos dispersos de la mente. En ocasiones está quieta y en otras distraída. Esta condición se produce durante la práctica para tratar de enfocarla. En Ekagrata, o estado de fijeza y concentración, no hay presente más que una sola idea. En el estado de Niruddha se logra el pleno control. El mayor impedimento para la concentración es la inquietud y el movimiento de la mente. Cuando un principiante se sienta a practicar, sus pensamientos no acostumbrados a este juego nuevo y libres de sus canales habituales, saltan con ímpetu sin ningún control. Para hacer desaparecer la oscilación y los obstáculos contra la concentración, uno debe fijar la mente firmemente en un solo objeto. Cuando trate de huir, lo que ocurrirá indefectiblemente, ha de ser fijada una y otra vez. Querrá crear cientos de formas de pensamiento distintas, pero ha de ser disciplinada o no se producirá ningún progreso. La introspección y la observación cuidadosa de la mente son muy necesarias. Los pensamientos burbujeantes han de silenciarse y calmarse las emociones, ya que el propósito de la concentración es aquietar las ondas mentales. Nadie debiera permitir que la mente disipe su energía, sin ninguna utilidad, en pensamientos vanos, preocupaciones, imaginaciones y temores. A través de una práctica constante, llegará a mantenerse durante media hora en una sola forma de pensamiento, y después será posible incrementar el tiempo a varias horas, cuando las vibraciones mentales están recogidas y enfocadas durante la concentración, se experimenta dicha interior. La mente se siente atraída por ideas agradables, por lo tanto, una debe concentrarse en algo atractivo. A causa de su tendencia natural hacia el exterior, al principio debe ser entrenada a concentrarse en objetos sólidos. Una llama, la luna o un símbolo espiritual concreto pueden ser objetos de concentración con los ojos abiertos. Más tarde, una podrá concentrarse con éxito en objetos sutiles e ideas abstractas. Con los ojos cerrados, el aspirante se concentra en el espacio entre ambas cejas, en el corazón o en cualquiera de los chakras o centros de energía espiritual. Por medio de la manipulación de la mente, uno es capaz de someterla a control y obligarla a concentrar sus poderes. Sin embargo, no debe lucharse abiertamente con ella. La lucha no consigue más que poner en movimiento mayor número de ondas mentales.
Muchos principiantes cometen este grave error en su impaciencia por alcanzar el éxito. Es posible que les duela la cabeza y a veces sientan necesidad de orinar debido a la irritación de la espina dorsal. Así como el cocinero inteligente observa cuáles son los alimentos más deliciosos y se esfuerza en servirlos, así también el aspirante ha de observar las condiciones que favorecen el progreso hacia la meta para intensificarlas a lo largo del camino. Algunos aspirantes cesan en la práctica de la concentración por encontrarla difícil. Cometen un grave error. En el esfuerzo inicial para elevarse sobre la conciencia del cuerpo, la práctica puede resultar molesta, al producirse inquietud física, alimentada por una sobreabundancia de emociones y pensamientos. A su debido tiempo, sin embargo, a menudo tras muchos años, la mente se enfría y se torna pura y fuerte, lo que deriva en una dicha inmensa. La suma total de todos los placeres del mundo no es nada comparado con la dicha que se obtiene en la meditación. Es preciso no dejar de practicarla bajo ningún concepto. Debe observarse una actitud paciente, alegre y tenaz. El éxito llegará finalmente. Por medio de una introspección seria, se pueden detectar los distintos impedimentos para la concentración, que han de erradicarse con paciencia y esfuerzo. La discriminación, la inquisición y la meditación acabarán con ellos. Cuanto más concentrada está la mente, más poder se acumula sobre un punto. El propósito de la vida es fijar la mente en lo absoluto. Cuando se consigue, uno se torna sereno, firme y fuerte. Durante la concentración, los sentidos dejan de funcionar y se pierde la conciencia del cuerpo y del entorno. A medida que se hace más profunda, se experimenta una gran dicha y arrobamiento espiritual. La concentración abre los reductos internos del amor, y puesto que lleva la meditación, es la única puerta para la eternidad. Concentración. Práctica. Los científicos estiman que las personas no tienen control consciente más que aproximadamente sobre el 10% de su capacidad cerebral, mientras que el resto permanece oculto como la mayor parte de un iceberg. Existen vastas fuentes de conocimiento sin perforar bajo la superficie de la mente consciente. La práctica de la concentración abre las puertas de esas fuentes latentes y libera su contenido para ser usado por la persona. Antes de comenzar seriamente la práctica de la concentración, ha de establecerse, sin embargo, una base adecuada porque los poderes de la mente son engañosos e impredecibles. Esta base la constituyen una conducta recta, un cuerpo sano, una postura estable, la regulación de la respiración y la abstracción de los sentidos. La superestructura de concentración y meditación tendrá éxito únicamente si la base es firme. Los 8 pasos. El modelo para esta base se encuentra en Ashtanga, u 8 peldaños, del Raja Yoga. Estos 8 pasos progresivos son Yama, abstenciones, Niyama, observancias, asanas, posturas, pranayama, control de la respiración, pratyahara, abstracción de los sentidos, dharana, concentración, dhyana, meditación, samadhi, estado de superconciencia. Los 5 primeros pasos constituyen la base para la concentración. Yama es una serie de preceptos, semejante a los 10 mandamientos. Son los siguientes: no ofender a ninguna criatura viviente, atenerse a la verdad en pensamiento, palabra y obra, no robar, lo que incluye también no codiciar y sublimar la energía sexual. Niyama es el cultivo de virtudes tales como la limpieza del cuerpo y del entorno, alegría, austeridad o control de los sentidos, estudio de libros espirituales y abandonarse a la voluntad divina. Los yamas y niyamas juntos proveen una conducta ética y un carácter altamente moral que eleva y purifica la mente, preparándola para una profunda meditación. Un cuerpo físico sano y fuerte es también esencial. Una mente firme presupone una postura firme. Es imposible concentrarse cuando se sienten molestias en la rodilla o en la espalda debido a una postura prolongada. Para poder enfocar la mente, una ha de ser capaz de olvidarse del cuerpo por completo. Los nervios han de ser suficientemente fuertes para soportar
los distintos fenómenos mentales y las desorientaciones que pueden producirse durante la práctica. En el proceso de tornar la mente hacia el interior, se despiertan impresiones negativas antiguas que en algunas raras ocasiones pueden incluso aparecer simbólicamente en forma de visiones. Una persona frágil podría interrumpir su práctica de concentración en lugar de enfrentarse a estos aspectos del subconsciente. La concentración solamente puede producirse con éxito cuando el cuerpo y la mente se conservan en un estado saludable. Las asanas mantienen el cuerpo y el sistema nervioso fuertes y flexibles, contribuyen a mantener ininterrumpido el flujo de la energía vital. Así como una postura firme y sólida resulta imprescindible, también lo es el control de la respiración. Consideremos lo que ocurre cuando una persona se concentra intensamente a tratar de descifrar un cuchicheo imperceptible. Se detiene la respiración. La mente y la respiración son tan inseparables como las dos caras de una moneda. Cuando la mente se agita, la respiración se hace irregular. De modo similar, cuando la respiración se regula y aquieta, la mente responde calmándose. Pranayama, el sistema yógico para controlar la respiración, tiene la finalidad de aquietar la mente y prepararla para la concentración. Con el fin de reducir la tendencia de la mente a exteriorizarse y no malgastar energía mental, es preciso el sometimiento de los sentidos. La cuarta parte de la energía del individuo se consume en la digestión de los alimentos, que a menudo son ingeridos más bien por placer que por atender al propio sostenimiento. Otra cantidad adicional considerable de energía mental y física es derrochada en charlas ociosas e inútiles. Come frugalmente y observa una dieta vegetariana sana y natural. Aprende a controlar tu lengua, observando silencio durante 1 o 2 horas al día. Nuestros sentidos han sido habitualmente sobreestimulados y acostumbrados a la glotonería. Debiéramos examinar todos nuestros hábitos mundanos y restringirlos al máximo. Pratyahara, o abstracción de los sentidos, es una especie de ayuno para la mente. Los sentidos son arrancados de su apego a las numerosas sensaciones pasajeras de las que se nutren. Los sentidos no comunican ninguna experiencia sin la cooperación de la mente. Pratyahara es aquella actitud que impide a los sentidos entrar en contacto con sus objetos. Por ejemplo, si se comprueba que cierta música o ciertos programas de televisión dejan la mente en un estado de agitación, estos deben evitarse. Abstrayendo la mente, los sentidos son absorbidos también. Pratyahara se simboliza, en su forma más gráfica, por el Yoni Mudra, que es un ejercicio de concentración en sí mismo. Para llevarlo a cabo, se tapan los ojos, la nariz y la boca con los dedos de ambas manos y se bloquean los oídos con los pulgares. Así, se evitan todas las distracciones y la atención queda libre para ser fijada en la única sensación restante, los sonidos internos o anahata. La atención. La atención es una facultad que debiera desarrollarse en todas las situaciones diarias. La concentración no es más que una reducción del campo sobre el que se extiende la atención. Toda la atención se enfoca sobre lo que se está haciendo. El individuo se sumerge en su labor. Una debiera concentrarse en su trabajo y suprimir rigurosamente todo pensamiento ajeno, de tal forma que no se hiciera nada fortuita o aceleradamente. No puede culminarse ninguna labor con éxito sin calma y sin concentración. Trabajando de esta forma, la mente desarrolla su capacidad de enfoque. El fracaso no existe si se trabaja con perfecta atención. Cuando una se sienta a meditar, no debe albergar pensamientos de la oficina. Mientras uno trabaja en su oficina, no debe permitir que entren en su mente preocupaciones familiares. Entrenando la mente para que se concentre exclusivamente en la labor que realiza en ese momento, se desarrollan también la memoria y la fuerza de voluntad. Una persona con buena concentración puede llevar a cabo cualquier tarea en la mitad de tiempo y con el doble de precisión que cualquier persona normal. Resulta fácil atender lo agradable porque la mente se siente naturalmente atraída hacia lo que le place. Un ejercicio muy beneficioso
consiste en fijar la mente en tareas desagradables que uno rehuía antes. Bajo escrutinio, se tornan interesantes y el interés reduce el desagrado que producían. De modo similar, puede fijarse la atención en objetos e ideas carentes de interés que se encuentran a mano y examinarlos. Se desvanecerán no pocos bloqueos y debilidades mentales, mientras que la mente y la fuerza de voluntad se verán fortalecidas. Como ejercicio preliminar de concentración, retírate a una habitación tranquila y siéntate en una postura confortable, con las piernas cruzadas. Sentarse sobre un cojín ayuda a acercar las rodillas al suelo, de tal forma que el cuerpo pueda relajarse debidamente. Cierra los ojos y observa lo que ocurre cuando tratas de concentrarte en una manzana. Al principio, puede haber pensamientos que se refieran a su color, forma, tamaño y diferentes partes, como la piel, la pulpa o las semillas. Después se puede pensar sobre sus efectos en el sistema digestivo y en la sangre. A través de una ley de asociación pueden producirse también ideas de otras frutas. Pronto entrarán pensamientos ajenos y la mente comenzará a vagar. Podrá pensar en una cita con un amigo, a las 4, tal vez en comprar una toalla o algunos vegetales, o es posible que se revise una situación embarazosa que se produjo el día anterior. Es preciso hacer un esfuerzo para seguir de modo ininterrumpido una línea de pensamiento definida. Los pensamientos ajenos que no estén conectados con el objeto sobre el que la mente se concentra han de ser rechazados continuamente. Esto exige persistencia. La mente hará todo lo posible por correr a través de sus viejos y familiares caminos. El esfuerzo para concentrarse en algo es algo así como subir una montaña, pero cada pequeño éxito reporta una gran recompensa. Igual que las leyes de gravitación, cohesión, etc., operan en el mundo físico, así también operan las leyes del pensamiento, como la de continuidad en el plano mental. Quienes practiquen concentración deben tener una comprensión exhaustiva de estas leyes. Deben ser conscientes de que cuando la mente piensa en un objeto, también lo hace en sus cualidades y las partes. Cuando piensa en una causa, piensa en sus efectos. El conocimiento de las funciones de la mente se adquiere entrenándola a concentrarse en varios sujetos, sutiles y densos y de varios tamaños. Con el tiempo, se forma un hábito muy fuerte. Un ejercicio yógico clásico de concentración es tratak, o fijación de la mirada. Puede hacerse con la llama de una vela o el símbolo Om, un cuadro de la deidad favorita o cualquier otro objeto o símbolo adecuado. Siéntate enfrente del objeto escogido. Concéntrate en él con los ojos abiertos e inmóviles hasta que aparezcan lágrimas. Cierra entonces los ojos y visualiza el objeto mentalmente. Repítelo y aumenta gradualmente el periodo de tiempo de fijación de la mirada y de visualización del objeto. Has de conseguir que la visualización mental sea perfectamente clara y nítida, aún en ausencia del objeto. Con la práctica se adquiere la capacidad de representarse el objeto a voluntad, en cualquier momento dado. Tratak reduce la inquietud de la mente y contribuye definitivamente a desarrollar el poder de concentración. Practica este ejercicio durante 1 minuto solamente el primer día, incrementándolo gradualmente el tiempo cada semana. No fuerce los ojos. Es posible que en algunos individuos que tienen los capilares muy débiles se enrojezcan los globos oculares. Esto no debe ser motivo de alarma, ya que pasa rápidamente. Tratak es un ejercicio preliminar excelente que debe practicarse durante 6 meses, aunque es preciso hacerlo de un modo sistemático y regular. Si se interrumpe la práctica, el tiempo ha de prolongarse. Tratak puede ser muy efectivo en la prevención y eliminación de muchos trastornos oculares. Tratak utiliza el sentido de la vista. El sentido, el objeto y la mente son cautivados en el mundo concreto y denso y después interiorizados en el plano sutil. También el sonido, cuando se expresa a nivel sutil, puede arrastrar la mente hacia el interior. Pero, a diferencia de los ejercicios de visualización,
La concentración en los sonidos interiores, anahata, comienza y termina en el plano sutil. Siéntate con las piernas cruzadas, en la postura más cómoda. Cierra los ojos y tápate los oídos con los pulgares, o con tapones de cera o de algodón. Trata de escuchar los misteriosos sonidos internos. Es posible que oigas distintos tipos de sonidos, tales como la flauta, el violín, la concha, una tormenta, campanillas o el zumbido de las abejas. Si escuchas simultáneamente varios sonidos, trata de concentrarte en el más fuerte. Generalmente la experiencia tiene lugar en el oído derecho, otras veces en el izquierdo. Concéntrate únicamente en el sonido del oído derecho. Esta práctica desarrolla la fijación de la mente, la cual se logra mediante la concentración en las vibraciones del sonido. Estableciendo la práctica. Al establecer la práctica regular de la concentración, el principiante debe elegir un objeto o símbolo agradable y atenerse a él. Si sigue la senda espiritual, debe fijar la mente en la imagen o en el mantra de su deidad preferida. Sentándose en una postura confortable, con las piernas cruzadas, debe cerrar los ojos y regular la respiración, para lo que es recomendable inspirar 3 segundos y expirar otros 3. Una vez establecido el ritmo, la mente debe desentenderse de la respiración, ya que el cuerpo se encarga automáticamente de sostener el ritmo. El objeto de la concentración ha de visualizarse entre ambas cejas, Ajna Chakra, o en el corazón, Anahata Chakra. En términos generales, el Ajna Chakra es más indicado para personas de naturaleza intelectual, mientras que el área del corazón es más propia para tipos emocionales. Una vez que has elegido el punto de concentración, no debe cambiarse jamás. Evita la tensión en cualquier punto del cuerpo o en la mente. Piensa en el objeto de un modo continuo. Cuando la mente fluctúe, como ocurrirá a menudo, tira de ella suavemente, pero no la fuerces. Si las emociones te disturban durante la práctica, no les prestes atención, pronto pasarán. Si te esfuerzas en apartarlas, crecerán mayor número de ondas mentales y más tensión. Mantén una actitud de indiferencia. Si las emociones y las fluctuaciones de la mente no se desvanecen por sí mismas, no te identifiques con ellas. Desapégate y observa como un testigo, como si asistieras a una película. El ser no es el cuerpo ni la mente. Al desapegarse de la actividad mental y física, uno experimenta su verdadera naturaleza. El objetivo principal de la concentración es traer la mente al mismo punto y objeto una y otra vez, limitando sus movimientos, al principio, a un pequeño círculo. Cuando medites en un objeto, recoge todos los pensamientos conectados con ese objeto y no permitas que entre en tu mente ningún pensamiento relacionado con otro tema. Debe haber una sola línea de pensamiento, aunque es posible que existan varias ideas conectadas con el mismo objeto. Las diversas ideas pueden reducirse finalmente a una. Llegará un momento en que la mente quedará enfocada en un solo punto, como el sonido continuo de la campana de una iglesia. Eso es la meditación, el fruto de una práctica constante y prolongada de la concentración. La dicha será indescriptible. Cuando esta idea única también se desvanezca, sobrevendrá el samadhi, o estado de superconsciencia. Este desvanecimiento conduce a un estado de vacuidad mental, en el que no hay ningún pensamiento. Elevándose sobre este estado, una se identifica con lo supremo, con el testigo silencioso e inmóvil de todas las cosas. Entonces, y solamente entonces, puede decirse que uno ha alcanzado la meta más elevada de la vida. La práctica de la concentración puede resultar tediosa al principio, mientras se forman nuestras impresiones en el cerebro. Sin embargo, tras un periodo de práctica, se despierta un gran interés. A medida que el aspirante avanza y observa algunos de los beneficios, va descubriendo que no desea abandonar la práctica. Si lo hace por negligencia, un solo día se encuentra inquieto. La concentración aporta una enorme alegría, fortaleza espiritual y dicha infinita. Sondea las profundidades de la intuición y el conocimiento y lleva a la comunión con Dios.